les decía, la bibliografía de la unidad 1 son 3 textos. ¿Ok? Si quieren ahora silenciar los micrófonos, estoy escuchando como ruido, se los agradecería. Así no nos distraemos. Ahí está, muchas gracias. Y después se habilitan sus micrófonos para participar, ¿ok? Bien, les decía que la bibliografía de la primera unidad son 3 textos, 2 textos breves de Ricardo Piglia y de Andrea Giunta, las primeras 45 páginas. O sea que no es el libro completo. Vamos a arrancar con Ricardo Piglia. Bueno, modos de narrar, forma parte del libro La forma inicial y tesis sobre el cuento. Se encuentran en el libro Formas breves de Ricardo Piglia. Bueno, vamos a posicionarnos primero, ¿no? Eh, para hablar de arte. Esperen un segundo. Bueno, si nosotros nos encontramos en la pregunta ¿qué es el arte? ¿No? Que es como vamos a empezar por lo primero. Bueno, es importante que ustedes comprendan que nosotros no nos vamos a posicionar en sí mismos dentro de la pregunta ¿qué es el arte? ¿Por qué motivo? Porque como categoría, ¿sí? La categoría arte es una categoría histórica que ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo y que además varía dependiendo de la cultura. Entonces, ¿qué es el arte? Es una pregunta que ustedes van a ver cuando estudien, en todo caso, estética, ¿sí? No nos vamos a meter nosotros con cuestiones ontológicas en relación a la obra de arte, porque como les digo, nos vamos a estar metiendo en otras materias, que no sería el caso. Sin embargo, sí, vamos a preguntarnos cómo trabaja el arte. ¿Por qué? Porque si nosotros nos preguntamos cómo trabaja el arte, sí vamos a tener ciertos elementos para entender el arte, para ver desde qué lugar nos posicionamos y sobre todo para ver, bueno, van a ver que vamos a sacar prejuicios en relación al sentido común, si entendemos cómo trabaja el arte, y nos va a ayudar tanto a posicionarnos a cómo interpretar una obra de arte, como incluso ustedes, como, bueno, estudiantes en formación de una facultad de artes, entender desde qué lugar se tienen que también parar al momento de, bueno, decir voy a hacer arte, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones toma un artista al momento de producir obra? Entonces, esta primera clase, Piglia, le sirve para toda esta cuestión. Que Piglia solo, si ustedes leen solo Piglia, no van a poder, o sea, bueno, tal vez sí, pero la cátedra toma prestado las nociones de Piglia, él hablando en relación a la literatura, nosotros las pensamos en relación al arte. Por eso es que tomamos Piglia. Un poco la pregunta sería, bueno, ¿qué es lo que tienen en común todas las obras? Bueno, la forma en la que trabaja el arte es lo que tiene en común. Que ahora esto lo vamos a ver en obra y lo vamos a profundizar, ¿ok? Bien. Si, si lo pensáramos brevemente, perdón, ¿eh? Porque recién los estaba viendo y me gusta verlos, entonces voy corriendo las ventanitas. Ahí está. Si lo pensamos cómo trabaja el arte, vamos a decir que el arte, o sea, si tenemos que dar como una frase hecha, decimos que el arte produce imágenes ficcionales y poéticas que trabajan con el tiempo, con el espacio, con la forma, etc. O sea que ¿cómo trabaja el arte? Con ficción, produce ficciones. ¿Qué significa que produzca ficciones? Que va a crear su propio, va a crear un mundo con su propia lógica. ¿Qué lógica? Bueno, la lógica espaciotemporal que quiera, ¿no? Pensemos que dentro del mundo del arte, voy a dar ejemplos primero como muy de sentido común para que todos entiendan, muy cuestiones en común para que sean bien sencillo, ¿ok? Si yo digo ficción, fíjense ustedes que están viendo una película y en la película de repente dice, pasaron 10 años y pasaron 10 años y está bien, uno lo acepta, ¿ok? Y en realidad lo que pasó es un segundo de una escena al otro. Y sin embargo, aceptamos dentro del mundo del arte que
pasen 10 años. En la realidad, para poder decir pasaron 10 años, tienen que pasar 10 años, ¿sí? En cambio, en el mundo del arte, en el mundo ficcional del arte, la ficción es eso, es la posibilidad de trabajar con categorías espaciotemporales como quieran. En el arte es posible que los muertos vivan, es posible que viajar al pasado, es posible ir al futuro, pensar futuros posibles. En el mundo del arte, arriba puede ser abajo y viceversa, todo es posible. Entonces, las leyes naturales con las que nos manejamos dentro del mundo del arte, bueno, son absolutamente libres, ¿sí? Todo es absolutamente válido cuando hablamos del tiempo y del espacio. Vamos a decir que trabaja poéticamente. A ver, el arte va a trabajar por sustitución poética. Usa el lenguaje simbólico, no dice sino que sugiere. Esto ahora lo vamos a ver en obra para ver qué significa realmente, cómo tiene sentido esto, ¿no? De que trabaja poéticamente. El arte, cuando decimos que trabaja por sustitución, es que en general el arte trabaja en ausencia. O sea que para decir una cosa, pone otra. Quiere hablar de una persona, no pone a esa persona. Va a poner rasgos semejantes o que nos lleven a pensar en esa persona. Pero esos rasgos muchas veces, bueno, son poéticos, son metafóricos, son simbólicos. Entonces, de hecho, esta particularidad que tiene el arte, al mismo tiempo, es lo que le da la posibilidad de las múltiples interpretaciones. Porque si una obra tiene la posibilidad de trabajar ficcionalmente, o sea, construir su propio tiempo y espacio, y además trabajar poéticamente, eh, bueno, también eso va a implicar cierta dificultad porque no va a trabajar desde un lugar de mensaje claro o de claridad comunicacional, sino que al trabajar poéticamente, bueno, hace sustitución, como les digo, poética, en donde esto habilita las múltiples interpretaciones, pero además es lo complejo del arte, ¿sí? Porque es donde uno ve la obra y dice, no sé para qué lado va, o para mí es tal cosa, y para la otra persona es otra, y para otro, bueno, son estos rasgos que tienen, que son, como les digo, la base de cómo trabaja el arte, que es la riqueza propia de la obra, pero al mismo tiempo es lo que implica la propia dificultad de la obra, ¿no? Vamos a ver que el arte va a producir, no vamos a pensar, sobre todo, por supuesto, el arte contemporáneo, no representa la realidad, ¿no? Vamos a decir que la obra, bueno, tiene la posibilidad de crear mundos, de crear realidad, crea su propia realidad. ¿Por qué? Porque trabaja ficcionalmente, manejándose con sus propias categorías espaciotemporales, trabaja poéticamente y va a producir una experiencia, no va a producir una información. Eh, También vamos a decir en relación a la narración que no es que tenga un relato en sí mismo, no es que nos esté contando algo, sino que la narración es lo que le da sentido. ¿Pero a qué le da sentido? A la forma. O sea, que nosotros vamos a llegar a la obra viendo la forma de la obra, el cómo está hecha la obra. Y a partir de ahí, el cómo se cuenta algo es la forma, ¿sí? Piensen que si yo les puedo contar algo, que se los puedo contar de una manera graciosa y hacerlos reír, lo mismo, de hecho, fíjense que muchas veces el stand-up se ríen de sí mismos y cuentan cosas, hasta tragedias cuentan, pero las están contadas de una manera tal que tiene que ver con la forma de cómo se cuenta algo que genera en el espectador una cierta reacción, ¿sí? Con lo mismo contado de otra manera, bueno, puede llegar a ser un drama, te puede hacer llorar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la narración, de la forma, tiene que ver con esto, con cómo se muestra lo que se muestra. Y en la forma es donde vamos a ver el tema. Vamos a ver todo esto en obra mejor para que sea, para ver de qué está hablando, ¿no? Lo primero, lo primero que vamos a distinguir con Piglia es justamente esta diferencia entre la experiencia y la información. ¿Por qué? Porque
justamente, cuando uno vive algo, es lo que les dije al principio del curso, que es lo que yo quiero que suceda con ustedes. No es lo mismo que nos cuenten algo que vivir algo. No es lo mismo que ahora ustedes estén aquí en este momento escuchándome a mí en vivo y en directo, viviendo, ¿sí?, esta cursada, a que ustedes mismos le cuenten a otra persona, no sabes, hice la cursada complementaria. Bueno, no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. Acá hay una persona que está comiendo. Todos los que no están comiendo, bueno, pero no es lo mismo vos que estás comiendo, ¿ok? Que estás sintiendo dentro de tu cuerpo, te estás alimentando, sentís el bienestar, sentís lo dulce, se estás sintiendo. A todos nosotros que yo les estoy contando que vos estás comiendo, que capaz que tienen hambre. Vos, en cambio, te estás saciando tu hambre. Bueno, pero no es lo mismo esta diferencia. Es importante que la entiendan porque esta diferencia nos va a llevar a cómo trabaja el arte también. A entender por qué con el arte es una experiencia. ¿Por qué debemos experimentarlo el arte? Y no es información. La información, por el contrario, es recibir datos sin ser parte de ellos. Es decir, ay, bueno, hay una compañera que está comiendo, bien por ella. Yo, nada, ¿ok? No le puedo otorgar un sentido a eso. Les doy este ejemplo, puede ser el ejemplo de no es lo mismo tener un accidente a que te cuenten un accidente, tener un hijo a que te cuenten tener un hijo, enamorarte a que te cuenten lo que es el amor, ¿ok? Siempre la vida es lo que nos hace darle sentido a las cosas. Muy diferente es la información sobre esas cosas. Esta diferencia la vamos a ver sobre todo, por ejemplo, en lo que es un ejemplo de una noticia, ¿sí? Leer una noticia en un diario y que trata sobre un determinado tema. En cambio, una obra de arte que puede llegar a estar tratando sobre el mismo tema del que está hablando la noticia, nos va a hacer vivir la historia de una forma diferente a cómo nos hace vivir la información. Sí, eso es lo primero que ustedes tienen que rescatar, digamos, de Ricardo Piglia. Primer ejemplo. Aquí sencillamente tenemos, bueno, les puse una noticia random, ¿ok? El tema, no importa, esto es sencillamente un ejemplo. Ustedes, si quieren pensarlo, podrían pensarlo con cualquier ejemplo, cualquier tema. Bueno, les decía, el ejemplo, la noticia es, Panamá envió un vuelo con colombianos deportados bajo la mirada de Marco Rubio. El gobierno de José Raúl Molino expulsó a 43 ciudadanos, 7 de ellos con antecedentes penales, en presencia del secretario de Estado de Estados Unidos. Bueno, no nos estamos metiendo en la noticia ni nada, pero el titular, a grandes rasgos, ¿qué nos está diciendo? Siendo que incluso tiene hasta una fotografía. Bueno, la información tiene datos concretos en principio, ¿no? Va a haber fechas, cifras, costos, actores, bueno, participantes, ¿no? Involucrados en general. Por el otro lado, tenemos una obra de Doris Salcedo, Gibolet, del 2007, que piensa en lo siguiente. Primero, para entenderla, bueno, primero, fundamental, entender que lo que estamos es ante un registro. Entonces, nosotros no vamos a tener la experiencia que están teniendo ellos, ¿sí? Es fundamental entender esta distinción cuando estudiamos arte, fundamentalmente. Así que es fundamental contextualizarnos para poder, bueno, captar de qué va esta obra. Imagínense que esta obra, la obra acá es la grieta que está en el piso. ¿La pueden ver? Bueno, esa grieta está a lo largo de este edificio que está acá abajo, que les puse, no se ve muy bien, pero lo que yo quería que ustedes pudieran observar es la escala, lo grande que es ese espacio, ¿no? Eso quería que vean. Es monumental ese edificio. Y es el Tate Modern de Londres, o sea, es un espacio dedicado al arte contemporáneo. Imagínense lo que puede haber, bueno, sentido o lo que uno puede llegar a sentir cuando,
Bueno, se dispone a ir a una exposición de arte, ¿no? Bueno, primero que hacemos, nos bañamos, nos ponemos bonitos, vemos con quién vamos, es una salida, es una experiencia ya de por sí. Nos vamos a Londres, vamos a ver la muestra de Doris Salcedo. Entramos y lo que nos encontramos, tenemos la expectativa, de repente no sé cuál puede llegar a ser la expectativa, pero la expectativa de encontrar arte, de mirar para arriba, y sin embargo nos encontramos ante una obra que en realidad nos obliga a mirar para abajo, y que además el piso del propio edificio eh, fue roto para generar esta grieta. Entonces, esta va a ser una obra que no tiene nada que ver, o sea, que no va a estar informando, que no va a tener nada que ver con lo que es la información, con lo que es el tratamiento de una noticia. Sin embargo, ella está confrontando, de alguna manera, al propio espectador a tener la experiencia de enfrentarse con esta grieta. Una grieta que a su vez es simbólica, ¿no? O sea, la grieta es real porque la grieta está, o sea, la hicieron en el piso, pero es simbólica porque la grieta está en lugar de otra cosa, ¿no? Y ella con esta grieta está hablando, de alguna manera, de lo que implica una grieta, lo que implica una separación, eh, sobre las fronteras, sobre el problema de los migrantes. Está evocando, está en esa grieta, está poniendo todo eso sin decirlo. Entonces, no va a ser lo mismo, por eso les digo, no va a ser lo mismo el leer una información, el leer una noticia, que incluso, ojo, no significa que uno, bueno, no sé, yo he llorado con noticias, no es que uno no siente nada o no emite un juicio, ¿no? Porque también toma postura, nos sentimos afectados, pero con el peligro de que hay que entender que la información tiene ese tratamiento de que la información está manipulada previamente y muchas veces prejuzgada, ¿sí? Y si no está prejuzgada, bueno, pasa eso. ¿Qué nos van a dar? Nos van a dar datos, números, nombres. El arte evoca una sensación, te lo hace sentir, te hace sentir la grieta. Y no está juzgando, no está hablando directamente del tema, tenés que tomar tal o cual postura, tenés que estar de este lado o de este otro. No, te evoca un sentimiento que te lleva a ese lugar. O sea, ¿por qué además tengan en cuenta? Yo lo primero que les dije es que este es un espacio artístico y eso es fundamental también para entender el arte contemporáneo, porque grietas, salgo a la vereda y ya me encuentro una, ¿no? Estamos todo el tiempo, estamos rodeados, digo, no va a estar, la importancia del arte no va a estar dado en el objeto artístico en sí, ¿sí? No, ya no importa eso respecto al arte contemporáneo, porque grietas vamos a encontrar en todas las calles. Acá lo importante es que nos encontramos una grieta enmarcada en un espacio de arte, en donde uno va a vivir la experiencia artística y se encuentra con esto, que por supuesto que debe estar acompañado, cosa que yo no tengo y no se ve, por un texto curatorial, ¿sí? Acá también aparece, bueno, tenemos el museo, aparece la imagen del curador, que va seguramente de tener un texto, además, ¿no? Un texto que hace referencia a la obra, en donde de alguna manera eh, no necesariamente le explica, porque lo que se está buscando es que es la interpretación propia de cada uno de los espectadores, es involucrarse, es caminar por esos 167 metros en donde no hay nada más que una grieta, ¿sí? Es eso. Bueno, esto más o menos les queda claro. ¿Cómo lo ven? ¿Quieren decir algo al respecto? ¿Piensan en algo? ¿Estamos bien? ¿Es claro? Fundamentalmente a mí me interesa saber si soy clara, si necesitan reforzar algo. Bueno, continuamos. Yo los escucho cualquier cosa, ¿eh? Bueno, va a decir Piglia. Un buen relato no solo informa, sino que de alguna manera transforma, ¿no? ¿Por qué vamos a pensarlo así? Porque un buen relato va a implicar un otro. Yo si quiero, que dice Piglia,
Bueno, incluso cuando un otro nos cuenta un sueño, estamos esperando a ver cuándo nos involucra, cuándo nos dice que formamos parte de ese sueño. Y no es que necesariamente nos involucre en el sentido de que me está hablando a mí o el tema tiene que ver conmigo, sino que en la forma de la obra está pensada de tal manera que va a producir una experiencia, que está pensada para producir una experiencia en el espectador, evocar sentimientos, sensaciones físicas, y en función de eso, que sea una experiencia para poder darle sentido a partir de lo vivido. Estas nociones son importantes porque les digo, el arte no representa, no está representando la realidad. Entonces hay que entender, bueno, cómo trabaja. Cuando uno ya sabe que lo que va a ir a buscar es una experiencia, o sea, si ustedes no supieran eso, lo más probable es que entre una persona y ante esa grieta diga, ¿esto es arte? ¿Qué es esta porquería? Encima rompieron el piso de semejante edificio majestuoso. O sea, y te quedas sin la experiencia, te quedas por fuera de la experiencia artística. Pero cuando uno entiende que el arte trabaja de una manera que es ficcional, que es poética, bueno, y que va a evocar, que va a importar la forma para evocarnos a vivir una experiencia, nos vamos a entregar a la experiencia. Primero porque tengo que comprender que voy a aceptar las propias categorías espaciotemporales de esa obra, entender que es una obra de arte, que está enmarcada en un espacio, que aparecen agentes como los curadores, los artistas, que, bueno, legitiman esa obra, que dan sentido a esa obra. Lo importante además es entender que no importa lo que se dice, sino cómo se dice, ¿sí? Es el cómo lo que más nos interesa, porque a partir del cómo es lo que nos va a llevar al qué. No es que primero yo no la entiendo, a esa hora no la entiendo. No hay necesariamente siempre que entender las obras cuando los artistas están buscando que experimentemos una sensación, ¿ok? Tal vez a partir de esa sensación nos lleva a la reflexión. Sobre todo, eh, entendiendo que el arte no es explícito, nunca va a decir de una manera grosera, y si lo hace, va a ser adrede también y va a tener un motivo, pero en general muestra sin decir, porque si volvemos a este ejemplo, está mostrando una grieta, no está tomando una postura política, o sea, sí, por supuesto que hay una postura política, pero no nos está diciendo qué pensar. No nos está diciendo qué pensar, solo nos está haciendo vivir algo. Eh, entonces, el arte construye narraciones sin decirlas, sin decirlas. Ese es el gran secreto del arte. El arte y la novela tienen en común la narración. Un artista no solo muestra, sino que oculta y deja espacio para la interpretación. ¿Sí? Que es un poco lo que acabamos de ver y es un poco lo que vamos a ver en todas las muestras. Acá tenemos, por ejemplo, y acá los voy a querer escuchar, ¿eh? Así que miren esto. Yo les voy a hacer una descripción, solo les voy a hacer una descripción de la obra. Bueno, esto es una galería de arte, ¿sí? Una sala completa en donde hay unas máquinas que tiran burbujas, ¿ok? La obra son las burbujas en el espacio. Yo quiero que me digan qué piensan o qué sienten cuando piensan en burbujas o o no sé, cómo se sentirían en un espacio lleno de burbujas. A mí me encantan las burbujas. ¿Qué piensan respecto a las burbujas? Claro. O sea, ¿con qué lo relacionan? ¿Qué piensan? A ver si alguien se anima a decirme algo. ¿Han ido a fiestas de la espuma? No sé. Les remite a... Ay, perdón. Me remite a algo infantil, Algo infantil. por mis sonitos, o yo cuando era chiquito usaba muchas las burbujas. Burbujas, claro. O sea, está relacionado con el juego, ¿no? Es algo divertido explotar. Las iría a explotar, Ah, tipo, reventar con el dedo, claro, sí, sí, aparte, y si no, estás ahí y te caen las burbujas, así que las burbujas se revientan.
No sé si se A escucha mí, ahí, perdón. Mi Sí, nombre es sí, José. ¿Me sí, José, te escucha escuchamos. bien? Sí, Perdón la música, pasa que tuve que venir a un lugar que tenía wifi no y se escucha no estoy en nada, mi casa. tranquilo. Bueno, Dale, no te preocupes. dale. A mí como que me invita a participar la obra, ya sea a tocar, a esquivarla, lo que sea, y me representa también a la parte lúdica, como decían, o la parte infantil, en eso. Está muy claro, bien. es como Bueno, interactiva, ¿cómo? es como interactiva. Es como interactiva, por supuesto, sí, porque es fundamental el estar entre las burbujas y revienten y jugar. Acá Lucas dijo, transmite libertad, aleatoriedad. eh, A mí me lleva también un poco a lo efímero, las a lo burbujas. efímero, muy bien. Eso estaban diciendo. Ahí lo dijeron en el chat también justo, como la idea del momento que pasa y tipo ya pasó y eso como, no sé, me lleva a eso. Sin duda es una obra efímera porque las burbujas duran hasta que se revientan, digamos, y se revientan rápido. Bueno, ahora presten atención a esto. Yo les voy a decir, tengo una ficha del artista y les voy a decir, esto es para que ustedes vean cómo el arte no alcanza solo con una primera percepción, sino que implica de alguna manera una dificultad perceptual. ¿Por qué? Porque vamos a vivir las burbujas y de hecho la intención del artista, que se llama Teresa Margolles, es que, bueno, la gente jugara con las burbujas, que estuviera ahí, justamente aprovechando, bueno, esta sensación que de alguna manera nos da a todos. Las burbujas es algo divertido, es algo ameno. Ahora bien, esta es una instalación con burbujas, presten atención a lo que les voy a decir, con burbujas de jabón generados con agua utilizada en la limpieza de cadáveres en la morgue. ¿Ok? El agua de estas burbujas es agua que está desinfectada, sí, Irina, con esa cara porque es así, con agua que está desinfectada, pero que previamente se utilizó para lavar cadáveres en la morgue de México, porque el artista está haciendo alusión a la violencia que hay en México, producto, ¿no? Que da como resultado muchísimas muertes, y lo que ella va a considerar es que, de alguna manera, bueno, ya en México están como acostumbrados, ¿sí? A las noticias de eso, entonces juega con la impresión, el asco, porque por más que uno sepa que el agua está desinfectada, inevitablemente ya está jugando con que la burbuja es vida hasta que llega, o sea, nos está haciendo conscientes de lo efímero de la vida también, y de alguna forma partícipes y conscientes de la muerte y la violencia de México, solo a través de burbujas. ¿Por qué? Porque ella estaba jugando con esta sensación, como les decía, de diversión, de lindo, de efímero, de libertad, de todo lo que ustedes dijeron. Y luego con la impresión y el asco eh, que da enterarte de eso. ¿Ok? Está jugando con esa sensación eh, tan contradictoria, ¿no? Creo que capaz que por eso nadie intenta tocarlas. Es tremendo. Sí, no, nadie lo hubiera imaginado. Este artista aparte tiene un estilo de hacer todas obras así, por más que esté desinfectadas, ¿no? Por supuesto. Eh, lo que ella estaba buscando era eso, ¿ok? Bueno, pero fíjense, y se llama En el aire, el texto curatorial no está en cuanto uno entra a la sala, porque la idea era, bueno, recorrer y que pase eso, ¿no? El enterarse después. Entonces, ella está, fíjense, que nos está hablando, el tema de la obra de alguna manera, bueno, sí, es la violencia en México. Pero acá lo más importante es primero analizar la obra, es ver cómo está hecha y a través de sus propios elementos, o sea, a través del propio análisis de la burbuja, es que llegamos al tema y no al revés. Porque no sería el mismo efecto si uno sabe que, bueno, de qué van esas burbujas. No, ella está jugando justamente con la experiencia. Entonces, ¿saben qué? La gente que participó de esa experiencia, yo estoy segura que nunca más en la vida va a ser indiferente a poner la tele, hacer zapping y ver una noticia de mataron a una persona más.
porque ya no es lo mismo. Este tipo de experiencia te interpela de tal manera que te transforma. Puede que no, ¿ok? Puede que no también, desde ya, pero está buscando eso y es inevitable que la interpelación, fíjense que acá no es que algo de entender, la interpelación es sensorial. Es decir, ay, qué divertido las burbujas. Y después decís, no, con estas burbujas lavaron cadáveres, o sea, con esta agua lavaron cadáveres. Y empezás a pensar, inevitablemente vas a pensar en un tema que tal vez de otra manera, si no te afecta porque te pasó o porque le pasó a alguien de tu entorno, tal vez no te involucras en ese tema. Tal vez no te importa, tal vez no lo sabés. Y de esta manera te toca, porque te toca literalmente, te toca a través de las burbujas. ¿Sí? ¿Van entendiendo cómo es el juego de cómo hay que ir interpretando las obras? Entonces, tenemos la importancia del propio espacio, en donde está la obra. Tenemos la importancia, bueno, de la obra, del texto curatorial. Son muchos elementos que nos están dando, nos están diciendo que el arte contemporáneo no alcanza con verlo, que el arte contemporáneo no lo vamos a poder juzgar por esta obra. ¿Qué vamos a decir? ¿Es linda? ¿Vamos a decir es fea? Es como que ni cabe esa Impactante. clase de, ¿cómo? Es impactante Sí, la obra. sin duda es impactante, sin duda es impactante, pero necesitamos muchos más elementos que solo lo visual, ¿sí? Y además me interesa que vean las decisiones que tomó el artista, que son artistas que tienen que ver con, bueno, cómo digo lo que digo, qué tanto muestro sobre la violencia. Ella, de hecho, yo cuando estuve buscando material para esta cursada, que estuve viendo mucha obra de ella trabajaba, se dedicaba a eso. Entonces hay que obra, no sé si es actual, que están directamente, hay fotografías que están los cadáveres y hay fotografías que es insostenible de mirar, ¿no? Entonces digo, wow, ¿por qué esta artista? ¿Cómo encontró una manera? A través de algo que parece lúdico, algo que parece sencillo, algo que es a través, o sea, que implica aparte la interactividad con el espectador, algo que es terrible, algo que es un tema terrible, ¿sí? Y no lo está mostrando. O en todo caso, muestra y no dice, ¿sí? No juzga. Después, a partir de esta experiencia, los que juzgan, bueno, es uno mismo, a partir de lo que vivió. ¿Cómo cambia, no? En nuestra percepción al saber que contienen las burbujas, ¿no? Allá hay un antes y un después. ¿O no? La pueden volver a... Si yo ahora les digo, ¿qué piensan sobre esta obra? ¿Qué me van a decir? ¿Me van a decir lo que me decían al principio? Ya no se puede, ya no se puede. Una vez que uno sabe, no hay marcha atrás. Ya no la van a ver igual. Lo que cambia es la percepción. Eso es lo loco. Bueno, continuemos. ¿Quieren decir algo? ¿Soy clara? ¿Me entienden? ¿Cómo venimos? ¿Venimos? En el texto de Piglia hablaba sobre la implicancia, cuando el que cuenta el relato Sí. eh, como que puede generar o no esa implicancia y el Sí. interés. Implica un otro. El implicar al otro. Claro, ahí cuando ya No. descifras el mensaje, así sea intangible esa implicancia, está. Y Exactamente. genera algo, genera ese Sí. sentimiento y esa emoción, no solo la información. Exactamente. Bueno, Ah, es eso lo que está, justamente lo que tomamos de Piglia es eso, para cuando decir implica un otro, bueno, ese otro en este caso es el espectador que tiene que vivir esta experiencia y donde las burbujas tienen que, o sea, tiene que jugar con esas burbujas. Si no, no había obra prácticamente. Porque fíjense que esta sala vacía, con las burbujas sin gente, si no explotan sobre nadie, no se cumple el cometido del artista. Entonces, el arte contemporáneo, cuando nosotros decimos la importancia de la experiencia, significa que el espectador en la obra es fundamental también, para que forme parte de esta experiencia y para que incluso la propia obra se active y se termine de construir este sentido. Si no, el sentido
está ahí latente, sin público. O sea, el implicar al otro es esto, es esta forma de trabajar. Sí, con solo la explicación es impactante, vivirlo sería totalmente choqueante. Abrumador, sí, sí, sería abrumador. Sí. Pero lo bueno de esto es que yo lo que pretendo con esto, o sea, podríamos analizar miles y miles y miles y miles y miles, ¿ok? De obras. Lo importante de esto es que ustedes eh, empiecen que seguramente ya les pasa, ¿no? Desde ya, pero empiecen a darse cuenta desde qué lugar me tengo que parar delante del arte contemporáneo, para evitar justamente esto lo hago yo. Sí, por supuesto, esta burbuja lo puede hacer cualquiera, o sea, hay, por supuesto que no pasa por ahí, no pasa por la materialidad de la obra en sí mismo. De hecho, venden juguetitos a los nenes para los burbujeros, uno lo puede hacer, es algo que el valor en sí es efímero, necesitas agua, detergente, nada, dos cosas. Y sin embargo, esta obra es súper impactante, es abrumadora, es fuerte, y son burbujas, las mismas burbujas que uno puede estar, ahora podríamos cada uno en nuestras casas estar jugando con burbujas, y no tendría el mismo sentido y no sería una obra de arte, no tendría esa intencionalidad, no estaríamos más que jugando, ¿sí? Le faltarían todos esos otros elementos, y sin embargo, sigue siendo unas burbujas. Bueno, vamos a otro ejemplo para avanzar. O sea, acá está bien, Irina me mostró el burbujero. Muy bien. Bueno, acá. Profe, una ¿Sí? pregunta antes de que sigas. ¿Estos ejemplos se pueden usar en el final o sí tienen que ser los que se presentan en los textos? No, porque ustedes van a encontrarse que con las preguntas de Piglia, perdón, con los textos de Piglia no hay obra. Así que pueden utilizar estas, pueden utilizar, o no estas mismas, yo les diría que se las jueguen un poquito más. Que, por aparte porque debo estar yo en la mesa y voy a saber qué son estas las obras. Juéguensela. Si les gusta, digan, bueno, a ver, me gustó recién, la de las burbujas, googleen al artista y van a ver que tienes obras similares que van a poder trabajar de la misma manera para no trabajar la que vimos hoy. Y de paso conocen obra, conocen artistas y de repente se van a encontrar con cosas alucinantes. Yo diría que cuando estén estudiando, por supuesto que yo esto se los voy a compartir, pero anímense a aquellas obras que digan, wow, esta obra me movió, me movilizó un poco. Aférrense a esas, ¿no? Para que el estudio tenga sentido y más que nada al momento de explicar, búsquense obras que sirvan para, o sea, que pase esto, este juego, ¿no? Yo, Te hago una además, pregunta, sí, dale. perdón. Eh, en cuanto a esto de las imágenes, en mi caso yo voy a rendir libre la materia, no la pude cursar. Eh, ¿Cuántas imágenes, en qué formato hay que llevarlas? No, 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 no. Después vamos a hablar el último día. Eso va a Sí, haber un sí, momento sí, bien. sí, sí. Ya Bueno, vamos a hablar. vaya. Tranqui, que vamos a hablar de todo. Dale, gracias, perdón. No, no, y no hay problema. Ustedes me interrumpen. Si te vino la duda ahora, ¿cómo vas a saber que yo le iba a decir al final? Bueno, vamos rápido a esta, solo para jugar un poquito más. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué cree? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos Esto viendo? parece Murales de de Facebook. una autopista, una calle, un mural. ¿Sí? Acá se ven los Los autitos, símbolos. unos símbolos. Perfecto. Un mural, unos símbolos, un mural Igual vistoso, pareciera ser textil, ¿no? Pareciera Claro, ser es como como un un mural de entramado. textil, más parece que... un entramado. Sí. Bueno, ¿Qué es el edificio que está atrás? es un museo en Alemania. Es la fachada de un museo alemán. Que está bien, porque es un museo, tiene un mural de Ai Weiwei, es del año 2009. Por supuesto, pasaría lo mismo que más o menos, supongo que nos pasaría como nosotros, ¿no? No entendemos la frase, no sabemos qué dice. Para nosotros es casi imágenes abstractas. Eh, bueno, este mural, así como ustedes lo ven, lo que ven son
9.000 mochilas de colores, son mochilas, ubicadas, como les dije, en la fachada del Museo de Alemania. Eh, son mochilas escolares, o sea, las mochilas que utilizan normalmente, espero que acá tengo. Y esperen que ahora les... En realidad está haciendo alusión, acá les pongo el detalle, miren las mochilitas de colores que generan toda una textura. Y en realidad esa es una frase que significa, ella vivió feliz en este mundo durante 7 años. Dice eso. ¿Por qué? Porque esa frase la dijo una madre que perdió a su hija en el terremoto de Sichuan. Y lo que está haciendo este artista es una crítica política porque en ese terremoto fallecieron, bueno, como 40.000 personas, pero miles de niños que estaban en las escuelas, porque las escuelas estaban, por producto de la corrupción, estaban construidas con materiales, mal construidas las escuelas, no estaban preparadas para los terremotos. A raíz de eso, murieron miles de niños. Bueno, de esta tragedia natural absoluta, bueno, lo del terremoto fue una tragedia natural, lo otro ya es una crítica política, como les decía. Eh, y lo que se está haciendo es un homenaje a los niños, a estos chicos fallecidos, ¿no? Pero sobre todo es una obra activista, es una obra política. Entonces, acá también cuando pensamos, cuando Piglia va a decir un cuento cuenta dos historias, una es la visible, ¿no? Y otra es la oculta. También estas obras nos sirven para pensar en eso. Es como lo de las burbujas. Sí, bueno, una historia visible. Burbujas en el aire, la historia invisible de eso, lo que no sabemos, del anterior, ¿no? Era que el agua era utilizada para lavar cadáveres en las morgues. Aquí pasa lo mismo, nos encontramos con un mural colorido, monumental, porque aparte imaginen que no es lo mismo poner una mochila que poner 9.000 mochilas. Entonces, cuando decimos que el artista trabaja con la forma, toma esas decisiones, porque acá eh, está haciendo una intervención en un espacio público eh, que es monumental y cuando el artista interviene o hace una obra en un sitio específico, bueno, esta que es en el espacio público, porque es la fachada, no solamente se está dirigiendo a aquellos que van a ver arte al museo, sino que se está dirigiendo a todos los que pasan por allí. Eh, que fíjense, yo les puse, si en lugar de mochilas hubiera una placa con los nombres de las víctimas, ¿sería el mismo impacto? Miren lo que es esto. Claro. ¿Sería lo mismo? No, no sería lo mismo. Es terrible esta obra. Y fíjense que es hermosa visualmente. Y está haciendo, o sea, y es una obra de un activista político, es una obra de una crítica, que lo está haciendo aparte, utiliza la repetición, o sea, piensa espacialmente este artista. Dijo, ¿es lo mismo decir algo así de chiquitito o hacer algo mega gigante? No, no es lo mismo respecto al impacto, a la fuerza. Son decisiones espaciales, esa es una decisión espacial. Después, decisiones en cuanto a la materialidad. ¿No es lo mismo que sea la pintura o que sean las mochilas de los nenes específicamente la que utilizan? No, no es lo mismo. Y cuando yo les digo que el arte trabaja poéticamente por sustitución, es porque ahí es donde aparece lo poético y lo que se está sustituyendo, porque atrás de cada mochila, ¿no? En representación de cada mochila, hay un niño fallecido. Entonces ahí está ese juego de mostrar y ocultar y de trabajar por sustitución que hace el arte. Ambas obras tienen una fachada llamativa para llamar la atención, ¿no? Como lo hacen en la literatura. Es que sí, eso es lo que está justamente buscando este artista. Está tratando de llamar la atención, tratando aparte de decir, fíjense que la dificultad perceptual, incluso hasta la dificultad del idioma, de decir, yo veo eso, no sé qué significa, no sé lo que es, bueno, me implica tener que o hacer una búsqueda o ir más allá de lo que sencillamente veo.
hay un trabajo doble que hay que hacer. Por eso decimos que un cuento siempre cuenta dos historias. Lo que se ve, ¿sí? Lo visible, que es la fachada, los colores, la escala. Y luego la historia oculta, lo que sabemos luego sobre la obra. Recordando se llama la obra. Aparte esa frase que es matadora. Bueno, ya les voy a dejar otra. Fíjense que esta no la vamos a analizar porque quiero avanzar en los contenidos. Pero fíjense de todas formas que les puse. En esta no se los puse. Bueno, acá les dejo un video y googleando pueden fácilmente llegar a la información de los artistas, ¿no? Esta también tiene como una forma parecida. No, se las dejo para que ustedes, si tienen ganas de mirarla, que bueno, incluso les deje información también. Entonces, de Piglia es un poco, los textos son breves, pero no es que se los tienen que aprender de memoria, tienen que entender que nosotros los utilizamos para esto, los utilizamos prestado para tratar de entender cómo trabaja el arte. Entonces, lo que él dice respecto a la literatura, cómo trabaja, nosotros creemos y consideramos que el arte trabaja de la misma manera. Y por eso hacemos tanto hincapié en la experiencia, hacemos hincapié en esto de que un cuento cuenta dos historias. No van a encontrar en Piglia esto que les digo de que el arte trabaja de una manera, producción de imágenes ficcionales, poéticas, que trabajan con el tiempo, con el espacio. Eso lo van a tener acá en este Power. De todas formas, son estas nociones en donde no les estoy pidiendo una profundidad absoluta en relación a que me detallen o que me expliquen cada una de estas cosas, pero si ustedes las pueden manejar, si yo les digo en un examen, bueno, a ver, decime, no sé cómo funciona el arte, en qué consiste la experiencia del arte, bueno, es que piensen en una obra y me puedan contar desde el análisis que hicieron de repente de alguna obra o de alguna de estas, tratar de explicarme, bueno, funciona así, se ve como en cualquier obra. Lo que vemos no alcanza, hay que ir más allá, ¿sí? Y cuando nos enteramos de la historia oculta, cambia todo el sentido de la obra. Porque incluso este, cuando ya sabemos qué significa la frase, cuando sabemos qué son las mochilas de los niños, cuando sabemos lo del terremoto, cambia el sentido. Ya no vemos, ya no decimos, ay, qué lindo contraste, los colores, qué bonito. No, porque ya está señalando otra cosa, ya lo voy a pensar diferente, ya me involucra, voy a tomar un partido o no, pero desde otro lugar, porque lo voy a sentir, me va a generar un algo, ¿no? Una emoción. Eh, entonces, ¿cómo trabaja el arte? El arte como producción de imágenes ficcionales y poéticas, trabaja con el tiempo, como en el tiempo. Trabaja, cuando digo en el tiempo, la obra de las burbujas es una obra que es efímera, ¿sí? Las burbujas se revientan. No es una obra, no es lo mismo hacer un cuadro con un determinado material que hacer una obra que dure un ratito y que aparte se puede reproducir y llevar todas las veces a diferentes lugares. Eh, Trabaja con el tiempo, el espacio, se toman decisiones espaciales, ¿sí? No es lo mismo hacer algo monumental a gran escala, no es lo mismo usar una mochila que usar 9.000 mochilas. Si son Depende a quién le estoy hablando, cuál es el efecto que quiero generar. Son decisiones, ustedes toman decisiones que son espaciotemporales. ¿Tomo una hoja? ¿Dibujo en una 4 o dibujo en una pared? Son decisiones espaciotemporales. Los materiales, ¿qué tipo de materiales? ¿Es lo mismo hacer una placa que tomar una mochila? Cuando yo estoy trabajando poéticamente y esa poética es una sustitución poética. Son decisiones, ¿sí? Eh, entonces, esto también se los digo y hago tanto hincapié porque hay mucha cuestión en este sentido común en relación al arte, mucha como
mucha necesidad de tener que entenderlo, de, ay, ¿qué me está queriendo decir? ¿Y qué me está queriendo decir? Y capaz que no te quiere decir nada porque quiere que lo sientas, porque quiere que te sientas incómodo, porque quiere, ¿sí? Entonces, no se pongan en ese lugar de juicio ante la obra, de explícame lo que querés decirme, porque primero que a simple vista no se los va a decir y segundo que, bueno, es mucho más allá que esto. Entonces, tengan en cuenta al momento de estudiar que se están encontrando frente a reproducciones, a fotografías. También estaría bueno que todavía quedan como 3 semanas, que se vayan a un museo a ver qué pasa, que se vayan a Buenos Aires, vayan al Malva, vayan a ver qué pasa, inspírense desde ese lugar. Yo cuando aprobé esta materia hice eso, cuando estudiaba, la rendí libre originalmente esta materia, hoy soy titular de la materia, me fui a un museo y tuve la experiencia, entonces después explicar las cosas desde ese lugar, bueno, también les va a traer una gran ventaja al momento de estudiar, ¿ok? Les di entonces, dando un poco cómo trabaja el arte, el ejemplo de Teresa Margolles, el arte como experiencia sensorial, ¿no? Del oculto, experiencia sensorial de las burbujas que transforma la percepción de la muerte. El espacio se llena de una presencia invisible pero física. ¿Por qué invisible pero física? Porque es invisible, son las burbujas, pero hacen presente a la muerte esas burbujas. Están en lugar de esa violencia y de esa muerte. Bueno, entonces, ¿cómo afecta el tiempo, el espacio, la materialidad, la forma, en la forma en que interpretamos una obra contemporánea? Un poco, esta es una reflexión para que ustedes hagan al momento de, bueno, de estudiar, de ver obras. Inclusive si comparan dos obras que son del mismo tema, son diferentes. ¿Por qué? Porque las obras no se agotan en un tema. Si no, no existirían más obras, no existirían más canciones de amor, por ejemplo, si se agotaran en el tema. Lo que va cambiando es la forma, es cómo digo lo que digo. Bien. Yunta. Bueno. Yunta, como les dije, esperen que... Yunta, este libro, en realidad es un libro que es interesante entender un poco el libro, de dónde viene, porque también de alguna manera es como una particularidad del arte contemporáneo, de la contemporaneidad, ¿no? El libro, ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? Es un libro que, bueno, está escrito por Andrea Giunta. Andrea Giunta fue, eh, ¿ubican Arteba? ¿Conocen Arteba? La feria argentina, la feria que se realiza en Buenos Aires todos los años de venta de arte. Bueno, hace como 25 años se desarrolla todos los años una feria que se llama Arteba, en donde es una feria de arte, es una feria internacional de arte súper top. Yo si les digo feria, imagínense algo top, ¿ok? No feria Plaza Italia, no, 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 no. Estoy hablando de algo importante en donde de hecho uno paga entrada para ir, ¿ok? Pagas tu entrada y vas a ver que los que están exponiendo son diferentes, es, como mini espacios de exposición y cada uno de estos espacios representa una galería de arte y como es una feria, es un espacio en donde se vende arte, se vende, por supuesto, más que nada coleccionistas, sobre todo a coleccionistas, instituciones, etcétera. Entonces, como feria, primero que las galerías que van, bueno, pagan mucho dinero para poder estar ahí. ¿Por qué? Es como una especie de ventana al mundo para nosotros. Este tipo de eventos es importante para, bueno, hacerse visible la galería, ¿no? Hacerse visible entre coleccionistas, entre otras instituciones, etcétera. Por lo tanto, Arteba es un espacio importante para el arte contemporáneo. Eh, Hay mucho sponsor privado, ¿no? En algún momento estuvo Chandon, que auspiciaba, digamos, diferentes áreas. Estuvo el espacio Petrobras, que lo que hacía en este espacio era, porque así es el arte contemporáneo, era en ese espacio se invitaba a un curador o curadora para que pensara una exposición para ese espacio
Entonces, ese año, en el 2006, sí, en el 2006, se le invitó a Andrea Giunta, que Andrea Giunta, bueno, es profesora, es una curadora de reconocimiento, ¿ok? También es una persona importante dentro del medio del arte. Se le invitó para que ella pensara, bueno, una exposición para ese espacio. Y ella pensó, ¿cuándo empieza el arte contemporáneo? Entonces armó una muestra que de alguna manera, no, reflexionaba en torno a cuándo empezó el arte contemporáneo para ella. Esto, fíjense que si fue un ensayo, digamos, una prueba de un espacio en una feria, significa que no hay definiciones cerradas respecto a cuándo empezó el arte contemporáneo, ¿ok? Este libro es producto de la reflexión que ella hace en torno a esta pregunta. Y bueno, nosotros retomamos este texto para pensar justamente esto, cuándo empieza el arte contemporáneo, pero antes de que se frustren y se enojen con Junta o conmigo, no va a haber una única respuesta. ¿Ok? Tampoco está bien que me digan, no, profe, no le puedo decir nada porque no hay respuesta. No, no vale eso como respuesta de final. Pero entiendo que muchas veces, y esto es lo que les va a pasar en la facultad, sépanlo, y ni hablar en el arte contemporáneo, en donde uno cuando entra a la facultad en realidad termina dándose cuenta que hay menos respuestas o hay más preguntas que respuestas sobre algunas cuestiones, ¿ok? Estas son carreras, si hubieran estudiado medicina o bueno, no sé, o cosas más descriptivas o más cuantitativas, sería más fácil. Acá uno elige ciertas posturas, acompaña a ciertos autores, porque no hay respuestas cerradas ante determinadas preguntas. Entonces, eso es importante como primera instancia que ustedes lo sepan, ¿ok? Bueno, les dejo algunos videos, algunas cosas de las que habla Junta, para que no les quede al momento de estudiar. Lo que tiene ese libro, sinceramente, obviamente que es complejo, es el hecho de que para que tenga más sentido uno tiene que ir buscando las obras de las que va hablando la autora, porque si no, como que queda como, es una acumulación de palabras que no sabemos, no tiene sentido. Eh, entonces eso es un poco complejo, ¿no? Pero vamos a apuntar algunas cuestiones porque la van a resolver Junta, van a ver que no es todo el libro, como les decía recién, y vamos a ver algunas cuestiones para ver si quedan claras. Y además muchas de estas cosas ustedes las van a seguir desarrollando a lo largo de la facultad, en otras materias también, ¿ok? Bueno, ¿qué define el arte contemporáneo? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo se relaciona con el presente? El concepto de lo contemporáneo. ¿Qué es lo contemporáneo? Bueno, por supuesto que está vinculado con el presente, ¿no? Tiene que ver con nuestro presente. Pero hay que tener en cuenta también que todas las épocas han tenido contemporaneidad, porque si tiene que ver con estar en su propio tiempo, significa que cada época ha tenido su propia contemporaneidad. Hay que ver cuáles son las particularidades que va a tener nuestra contemporaneidad. Pero además, en este vínculo con el presente, la autora va a decir, bueno, no lo vamos a pensar como un periodo preciso de tiempo, sino que lo vamos a ver como un fenómeno cultural en el sentido de que van a ver que van a pasar tanto determinados hechos históricos que fueron generando cambios, tanto en el mundo como al interior del arte, como también propias rupturas o síntomas dentro del arte que se fueron dando en diferentes lugares, en diferentes momentos, y que todo eso da como resultado el arte contemporáneo. ¿Ok? Una por eso ella dice que si bien tiene que ver con el estar en el propio tiempo, se va a permitir a través de este libro la reflexión de, bueno, pensar históricamente la contemporaneidad, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Algo importante para entender qué es el arte contemporáneo es esta crisis del régimen moderno, ¿no?
que justamente va a traer, va a incorporar la vida al arte y nuevos materiales al arte. O sea que se va a modificar el sistema de lo que era considerado arte con el arte contemporáneo. Entonces, el arte contemporáneo no tiene una fecha precisa, ¿no? Esta transformación en el arte, como les digo, no tiene una sola fecha precisa, tiene varias, porque tiene que ver con varias cuestiones que fueron pasando, múltiples síntomas. Yo les decía recién, un concepto de contemporáneo es como estar en relación con tu propio tiempo, ¿no? Vamos a ver el jueves, Rueda de Bicicleta, es del año 2013, de Marcel Duchamp. Oh, esperen que estoy leyendo el chat. Ay, sí, Mara. La frase es lo que dicen los símbolos del mural, perdón. Bueno, les decía, el jueves vamos a ver en la unidad 2 cuestiones relacionadas a la vanguardia y la modernidad, porque van a ver que vamos a ir tocando y que va a haber temas en común o cuestiones que van a empezar a entender ahora y que van a terminar de entender con otros textos. Por eso está bueno igual rendirla libre porque te da la posibilidad de leer todo y con esta cursada de buscar los nexos entre los textos, ¿no? Bueno, la rueda de bicicleta de Marcel Duchamp, ay, perdón, me fui. Por supuesto que formó, o sea, significó mucho en su propio tiempo. Fue una obra, bueno, de vanguardia que generó una gran ruptura. ¿Por qué? Porque, bueno, creó el ready-made. O sea, por primera vez un artista no está realizando una obra, sino que selecciona un objeto que cumplía una determinada función, le elimina esa función para proponerlo como obra de arte. Entonces, de alguna manera, este tipo de obras da el inicio, bueno, de lo que ahora analizamos como experiencia artística. ¿Por qué? Porque da el inicio del arte conceptual de alguna forma, ¿ok? De que lo que está mostrando, de lo que vamos a ver en este tipo de obras, bueno, va a ir más allá de lo que vemos. Vamos a ver que en realidad los artistas de vanguardia trataron de revolucionar y cambiar todo el arte. Bueno, no lo lograron. Generaron muchas rupturas interesantes. Por el otro lado, vamos a ver una obra un poco más contemporánea, también de este artista Ai Weiwei, en donde vamos a ver, también me resultó como interesante traer también ruedas de bicicleta, pero ya estamos viendo otra escala, estamos viendo repetición, estamos viendo acumulación, estamos viendo que incluso en esta instalación el espectador puede de alguna manera como circular, no mucho, pero te podés meter, vino a la Argentina, estuvo en proa, no sé si tuvieron la posibilidad de ir o eran muy chiquitos, tal vez eran muy jóvenes y no sabían todavía que se iban a enamorar de Ai Weiwei. Todavía tal vez hoy no lo saben, pero ya se van a enamorar. Y en donde además este artista, fíjense que así como Marcel Duchamp está de alguna manera en su momento haciendo una ruptura dentro del arte y está poniendo en cuestión lo objetual de la obra y está poniendo en cuestión lo sagrado de la obra y el hecho de que el artista debe hacer la obra, está poniendo en cuestión eso. Bueno, Ai Weiwei ya está haciendo una crítica más política, ¿sí? Al gobierno chino, está hablando de, bueno, la bicicleta era la movilidad de la clase trabajadora, entonces tiene más que ver con, en un principio, la transformación del país, la modernidad, pero también al ser muchas, al haber muchísimas, está hablando de esta propia, bueno, caos y deshumanización que produce muchas veces también el avance de la modernidad, ¿no?
Entonces, esta obra no nos vamos a meter, ustedes si quieren pueden meterse un poco más a analizarla, por supuesto, pero ya vamos a ver que el artista más contemporáneo, bueno, va a estar hablando de temas más sociales y políticos, eh, que tienen que ver con, bueno, con el arte contemporáneo, en donde los artistas ya se comprometen con cuando ya se comprometen con la vida, ya se comprometen con lo social, se comprometen con lo político, hacen otro tipo de señalamiento, en donde también, ¿cómo lo están trabajando? Una obra que es política, pero que está trabajando ficcional y poéticamente. ¿Por qué ficcional? Y bueno, porque las bicicletas en la vida cotidiana no vamos a ver esa acumulación de bicicletas y pasar por entre medio de eso. Está jugando, alterando y creando una pieza que normalmente no existe. Eh, Poéticamente porque está poniendo en lugar de o sea, está poniendo la bicicleta en lugar de quienes utilizan las bicicletas, ¿sí? Y además lo construye como un objeto industrial y juega con la repetición de lo industrial para dar cuenta de la vida moderna. O sea, tiene como muchas facetas de significación, bueno, que tiene que ver con el artista de su tiempo, ¿sí? El artista y las preocupaciones del arte contemporáneo. Eh, Algo que va a decir Junta entonces tiene que ver con esta ruptura de la modernidad, ¿no? Que sí, me parece que es a veces complejo de entender, porque hay que entender si decimos las obras cambian, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo eran antes? Para entender ese cambio, ¿ok? El arte antes, el arte de la modernidad, era autónomo e implicaba una evolución lineal. Cuando decimos autónomo, no, perdón. Cuando decimos autónomo, estamos diciendo que el arte no tenía nada que ver, justamente, o sea, con nada que no fuera propio del mundo del arte. El arte se ocupaba solo del arte y debía justamente aislarse y quitar todo lo que tuviera que ver con la vida, si se quiere. Era lineal. La historia del arte es lineal hasta el arte contemporáneo, de hecho, en donde un movimiento se sucede al otro y en donde cada movimiento artístico debía ser mejor que el anterior, superar al anterior, ¿sí? Pero esa evolución van a ver que se da de alguna manera hasta las vanguardias históricas. Por eso también, para terminar de entender Junta, va a ser importante que ustedes el jueves veamos el texto de Hobsbawm y van a ver que todo se va a ir complementando, ¿ok? Por eso lo vamos a analizar con un poquito más de profundidad cuando veamos Hobsbawm, la cuestión de la modernidad. Se rompe con las vanguardias, empiezan a romper esta idea de obra de arte única, que debe ser objetual, o sea, tiene que ser un objeto. Fíjense que estuvimos viendo burbujas recién, ¿ok? Eh, Eso era fundamental, que la obra que estuviera realizada por un artista con la firma del artista. La firma del artista, cuando digo eso, me refiero a un artista reconocido. Hoy estamos hablando de que existe la posibilidad de que los artistas sean colectivos de trabajo, o bueno, hay múltiples maneras. Bueno, no, en el arte moderno el artista debía ser consagrarse como tal, reconocerse como artista, exponerse en galerías, en espacios propios del arte. El arte contemporáneo va a romper con eso, de alguna manera también. Entonces, la mayor ruptura que se va a ir dando dentro del arte es esto, es que el arte se va a ir abriendo nuevos caminos a qué, a la vida cotidiana y a nuevos materiales. Cuando digo la vida cotidiana es en todo sentido, desde materiales de la vida cotidiana a temas de la vida cotidiana, ¿ok? Y que además va a haber una pluralidad de discursos, no es que va a haber una única manera de realizar obra o un único tema, no, va a haber diferentes formas y maneras y lugares. Va a ser, sobre todo,
más que nada en la década del 60, cuando tenemos las vanguardias históricas que son del principio del siglo pasado, ¿sí? Estoy hablando de 1912, 17, por ahí. Luego saltamos a las vanguardias de la década del 60, en lo que Junta va a decir vanguardias simultáneas, en donde en ese momento, bueno, realmente hubo muchísima ruptura respecto bueno, al sistema del arte, a cómo debía ser el arte. Ya el arte ni siquiera debía ser bello ya con la vanguardia, ¿no? Porque el arte debía ser bello en la modernidad. Se tenía que ocupar de la belleza. En la modernidad, de la verdad se ocupaba la ciencia, de la moral, la ética y la belleza, el arte. Bueno, el arte hoy se mete con todo y el arte ya no tiene que ser bello necesariamente. Les decía, en la década del 60 lo que pasó es que también hubo mucha experimentación, mucha obra rupturista, y tenemos obra como esta de Piero Manzoni, que se llama Mierda Artista. ¿Qué es lo que hizo el artista? 90 latas de metal selladas, como pueden ver, etiquetadas y enumeradas, esta creo que es la número 50, supuestamente conteniendo excremento del artista. Por eso se llama Mierda Artista. Como verán, son latas chiquitas, cada lata mide aproximadamente entre 5 centímetros y 6 centímetros y medio. Y bueno, las fueron comprando diferentes museos, coleccionistas de todo el mundo, ¿no? Están dispuestas como productos de supermercados, están emulando, ¿no? La cuestión, perdón que me dio gracia, pero como que súper, me respiré con los ejemplos. Perdón, todo re desagradable. Prometo, prometo ser más asertiva para los últimos ejemplos. Así no los deprimo a todos. Bueno, lo que está jugando un poco acá el artista es primero jugar con objetos de la vida cotidiana, ¿no? Como pueden llegar a ser, bueno, sobre todo en la década del 60, las latas en un supermercado. Me remito un poco también a las cajas brillos de Andy Warhol, ¿no? Estamos como un poco en esa época de experimentación y ver qué es lo que pasa con los productos de reproducción masiva. Este artista, de hecho, es un gesto irónico. Fíjense también, está incorporando la ironía a la obra de arte. Lo que está haciendo es jugar con eso, con el hecho de. Ah, buenísimo, gracias Camila. Eh, con la impresión y con el hecho de la vas a abrir o no la vas a abrir, porque si la abrís pierde el valor, porque la lata se vende cerrada, entonces es un poco el misterio de ver si está realmente la mierda del artista ahí. Bueno, por supuesto que esto también es arte conceptual, ¿no? Porque lo que está haciendo este artista es una crítica institucional, está ironizando el mercado del arte de alguna manera, ¿no? Porque es irónico porque forma parte del mercado del arte, criticando el mercado del arte porque las latas se vendieron en definitiva, ¿no? Eh, Cuando les digo la incorporación de vida, bueno, de vida en todo sentido. Acá está vendiendo una lata con un acto biológico y personal del artista. Eh, entonces, tenemos ese tipo de obras que en este primer momento empiezan a hacer esas rupturas, ¿no? Hoy, tantos años después, ¿hay obra que escandalice? ¿Hay obra que pueda escandalizar el arte? Uno cuando empieza justamente a estudiar y ver que hubo tantas obras que rompieron las estructuras, alteraron los espacios de circulación, la relación en relación a lo que se espera en cuanto al espectador y la obra, porque fíjense que ya estamos viendo obra en donde no se espera que el espectador sea simplemente un contemplador del cuadro. Estamos ante obras que, si bien yo de repente a esta lata no la voy a agarrar, bueno, me va a generar cosas, me va a estar dando, más allá de contemplarle, decir, bueno, contemplo la belleza,
No, me va a generar otro montón, la experiencia va a ser diferente. Me puede dar asco, gracia, nada, me puede sorpresa, sobre todo imagínense ustedes en la década del 60 cuando este artista eh, presentó esto como obra de arte, debe haber, pero revolucionado, generado, no sé, debe haber sido terrible. Buenísimo, ¿no? Digo, pero bueno, estaría bueno pensar hoy qué pasa con las obras de arte, si escandalizan de alguna manera, si hay obras que logren eso. Bueno, si es que lo buscan, ¿no? No siempre. De hecho, esto me recuerda a noticias, no sé, de que una persona se olvidó o puso sus lentes en el piso a propósito y toda la gente pensaba que era obra de arte, ¿no? O el caso este de la señora de la limpieza de un museo que había una instalación que era como el después de una fiesta, y entonces estaban los tachos de basura, botellas, copas, bueno, todo desordenado, y la de limpieza no sabía que era una obra de arte y tiró todo, juntó todo, pensó que había habido una inauguración a la noche y levantó todo, bueno, y eso fue noticia. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿no? Las obras van a ver que en este empezar a meter cosas de la vida, va a llegar un punto, bueno, que ya no se distingue qué es arte o qué no. Pero eso no les va a pasar a ustedes porque ustedes van a entender fundamentalmente esto, ¿no? El marco de la importancia del espacio en donde circula y que lo que está mostrando no es lo que se ve necesariamente, sino que es mucho más que eso. Otra cosa que va a decir Andrea Yunta respecto al inicio del arte contemporáneo, ella va a hablar de vanguardias simultáneas, ¿no? ¿Esto qué significa? Justamente lo que les venía diciendo, va a decir, no es que se generó el arte contemporáneo empezó en un momento determinado, en un lugar determinado, sino que en América, o sea, tuvimos primero, después de la Segunda Guerra Mundial, como un hecho trascendental, fundamental para el arte, ¿no? Y para lo que después fue el arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque el arte, eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se podía decir que el centro del arte estaba en Europa, ¿sí? Las vanguardias, los artistas de vanguardia estaban en Europa, la movida estaba en Europa. Entonces, los artistas latinoamericanos, para consagrarse, debían viajar a Europa y ver en Europa justamente, bueno, qué era lo que estaba de moda, qué es lo que se estaba haciendo, eh, tratar de terminar de formarse con un artista en Europa, consagrarse allá, producir obra y luego regresar. ¿Por qué? Porque quienes llevaban la, eh, la vanguardia, me sale, quienes llevaban la iniciativa, quienes llevaban la delantera de cómo debía ser el arte, de cómo debía ser el siguiente movimiento de la historia del arte, se desarrollaba en Europa. Entonces, con la Segunda Guerra Mundial, bueno, se ve interrumpido todo esto, y esto va a hacer que los artistas empiezan a hacer otros viajes, empiezan a recorrer otros caminos, y empiezan a recorrer de repente viajes por propio América, y no solamente eso de tener otro tipo de influencia, sino de decir, más allá de que el centro lo tomó Estados Unidos, ¿no? Eh, de todas formas, se empezaron a desarrollar de manera simultánea en diferentes lugares, bueno, vanguardias. Por eso, Andrea Yunta va a decir vanguardias simultáneas, que no solamente tenían en común, bueno, que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, sino luego lo que empezó a desarrollarse fueron diferentes dictaduras también. Y no es lo mismo en las dictaduras, eso es fundamental, las dictaduras de cómo influyeron en el arte contemporáneo latinoamericano a cómo se podía estar desarrollando el arte contemporáneo en Europa. Eran diferentes búsquedas, diferentes situaciones, diferentes condiciones, diferentes temas. Entonces, nuestro arte contemporáneo va a tener nuestras propias características y va a estar atravesado por nuestras propias problemáticas, como son, vuelvo a decirlo, como fueron las dictaduras, como fue la importancia de la influencia de la Revolución Cubana,
¿sí? Eso generó una influencia, pero brutal, en lo que después fue toda la experimentación de los artistas. ¿Por qué? Porque los artistas empezaron a buscar otros lugares para exponer, empezaron a buscar otro tipo de obra, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, de obras que van a estar en relación con estar en dictadura, con que haya censura, con estar en diálogo con su propio presente, ¿ok? Eh, entonces, también de la mano de eso va a ir relacionado el cambio de lo que se va a buscar de los espectadores o los espacios de circulación, de acuerdo a lo que quiero mostrar, ¿ok? Entonces, es importante, por supuesto que yo no les voy a preguntar en el final, bueno, explícame qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. No, desde ya, eso ustedes, si no saben qué pasó, se buscan un videito o buscan algo, alguna información extra para saberlo ustedes, para que tenga sentido lo que están estudiando, ¿ok? Porque es importante que no sean solo palabras, no se llenen la boca de palabras que después van a olvidarse. Ustedes se están formando en profesionales y tienen que saber estas cosas, sobre todo porque es arte contemporáneo, que es a su vez lo que ustedes van a hacer, ¿ok? Bueno, entonces, lo importante de la postura de Andrea Yunta es muy importante, porque ella está diciendo, perdón, ella va a estar diciendo, no va a haber más un centro. No va a haber más un centro a quien perseguir, a quien ver, que vamos a utilizar de guía. Todo esto se los digo muy bruscamente, pero no importa porque quiero que sea claro. Van a justamente suscitarse, desarrollarse en diferentes lugares. Al mismo tiempo, vanguardias, en tanto vanguardia significa que son espacios de ruptura respecto a ¿quiénes, quiénes hacen arte? ¿Cómo se hace ese arte? ¿Y para quién va a estar destinado esa obra? ¿Y en dónde se va a mostrar? Todo eso se va a modificar con las vanguardias de la década del 60, con estas vanguardias simultáneas. Y van a dar inicio, van a ser las bases, van a ser los síntomas del arte contemporáneo. Es estos momentos de ruptura. Entonces, estas vanguardias simultáneas se van a desarrollar, por eso les puse después de 1945, 1970, como para pensarlo, porque hoy por hoy no podemos hablar de vanguardias simultáneas, fue algo que sucedió en ese momento. Eh, Acá les puse algunas fechas para que tengan en cuenta, que tampoco es que ustedes necesitan aprenderse las fechas de memoria, ¿ok? Sí, no sé, fin de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que fue el del 45. eh, Después, con que recuerden más o menos décadas, no les voy a pedir, bueno, ver la Bienal de San Pablo. No, estas cosas son importantes para que ustedes entiendan cómo el fin de la Guerra Mundial cambia la circulación del arte. En el 51, la Bienal de San Pablo. ¿Qué significa la Bienal de San Pablo? Que, que se creara una Bienal en Brasil, en San Pablo. Bueno, las bienales son eventos internacionales, ¿ok? Entonces, que se genere un evento que es internacional. Me gusta mucho a mí pensarlo como vidrieras del mundo, digo yo siempre, porque son como vidrieras del mundo. Cuando se hace una bienal, gente de todo el mundo va a la bienal a ver qué es lo que está pasando ahí. En las bienales participan muchos países, están representados por países, los artistas van y representan, los artistas van y nos representan, ¿ok? Representan al país. Entonces, bueno, esa bienal es importante porque se va a iniciar con esa bienal. La Bienal de Venecia ya estaba y es antigua, pero es en Europa. Esta es importante porque es acá. Eh, Esto, ¿no? Cómo se empiezan a habilitar y a pensar, algo que también va a ser una característica del arte contemporáneo, la posibilidad de estos eventos masivos, ¿sí? Grandes, que como son las bienales, las documentan, en donde van a poner a modo internacional temas en común, temas que se van a poner de moda, de reflexión en torno al arte, de manera internacional. O sea que todo el mundo va a empezar a pensar y a tener, de alguna forma, la misma agenda, de a poco, respecto a el arte contemporáneo. Por supuesto que
Sí, de manera situada. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Después perdón, Andrea Yunta va a decir, bueno, el arte destructivo en Buenos Aires, en el 61, también generó una especie de síntoma. ¿Por qué? Porque estos artistas, acá en Argentina, lo que hacen es cuestionar la materialidad. Ellos van a hacer una exposición en donde van a agarrar basura, por ejemplo, van a agarrar, no sé, un ataúd viejo, una silla de la basura, y la van a presentar como obra de arte. Hoy esto a nosotros no nos extraña tanto, pero piensen en ese momento que son por primera vez está haciendo eso. Cuando la expectativa de ir a una galería, de ir a un museo, es encontrarse con una obra de arte tradicional, nos encontramos con artistas que están poniendo en discusión y en jaque el hacer del propio artista, porque dicen, bueno, no, ya el arte puede ser aquello que yo, o sea, alcanza que mi intención artística, yo tome este objeto y lo pongo, lo saco de contexto y lo propongo como arte, poniéndolo, ¿sí?, en este ejercicio de sustitución poética. Entonces, por eso empiezan a agarrar y juntar y experimentar. Toda esta primera época es de eso, ¿no? De artistas que por un lado empiezan a decir, eh, ya no nos importa la historia del arte o ver qué es lo que está pasando en Europa como para continuar con ese legado artístico de la historia del arte. Empezamos a encontrarnos con exploraciones de lo que son las vanguardias y que empiezan a preguntarse y a explorar esto, ¿no? El hacer del artista, la obra, qué pasa con los espectadores, generar este extrañamiento en los espectadores, esta incomodidad en los espectadores. Me resulta alucinante pensar lo que sería en el 61, que aparte de las señoras con sus vestidos y los hombres de traje a la galería y encontrarse que los artistas también se vestían así. Y encontrar a los artistas que están presentando como obra algo que está quemado, que es basura, que está quemado, que es sucio. Y es como, ¿qué está pasando? Generaba una ruptura, un extrañamiento de romper y quitar de ese lugar burgués, si se quiere, y de sacudir al espectador y sacudir todo, ¿ok? De sacudir un poco el sistema. Bueno, la autora también, yo les puse más que nada acá algunos ejemplos que tienen que ver con la Argentina, ¿no? La autora va a hablar de Juanito Laguna, ¿no? La obra de Juanito Laguna de Antonio Berni, un artista tan importante, exponente argentino, que ya en el 63 él, fíjense que va a hablar de la pobreza, ¿no? Crea este personaje que es Juanito Laguna, Lucrecia Montiel, no, ay, se me fue el nombre de bueno, la prostituta, también crea un personaje, una prostituta, y lo que hace es murales también muy grandes, en donde incorpora directamente elementos, no va a pintar la chapa para hablar de que Juanito vivía en una casa de chapa, va a poner la chapa, va a poner los cartones, va a traer de alguna manera los objetos directamente. Para también, bueno, fíjense, vuelvo a decirlo, porque son cositas importantes. No solo se modifica la obra, sino que está modificando la interpretación, la percepción del espectador, ¿no? Al traer estas obras con estos materiales reciclados. O sea, estos son los artistas que empiezan a hacer eso para lo que hoy ya es habitual, ¿no? El Instituto Di Tella, que es un instituto de experimentación artística, vamos a ver, bueno, Roberto Jacobi es mencionado en otros textos, vamos a volver a estas cuestiones en otros textos, ¿ok? Nombra a Elio Oiticica, el parangolés, también ya en el 70, en donde, bueno, este es un artista brasilero, en donde ya directamente presenta como obra, acá está, presenta como obra estas telas, y se activan al ser usadas, ¿sí? En movimiento. Solo en el movimiento
la obra sobra y se activa el parangolés. Entonces va a haber, bueno, el propio movimiento, el espacio se construye a través del movimiento de los cuerpos. Ni hablar que, bueno, el espectador aquí es, bueno, central, quienes utilizan esto. Las obras se incorporan al movimiento, la experiencia y la participación activa del espectador. Casi que esto lo podemos decir de un montón de obras. Es lo que empieza a pasar. Se los puse como líneas generales, no solamente para este ejemplo. Ruptura con la idea de arte como objeto fijo y contemplativo. ¿Sí? Eso es lo que empieza a pasar con estas obras. Están rompiendo con esta idea de la obra como objeto. La obra es un objeto, ya la obra no es un objeto. La obra es una acción que dura un determinado momento y que se puede repetir. Eso es algo que no formaba, o sea, es inconcebible. Todo lo que no era arte ahora forma parte de la definición de arte al punto tal que en el arte contemporáneo no hay definición de arte, ¿ok? Eso es lo que nos pasa. Había definición, el arte debía ser una obra, un objeto original realizado por un artista. Se rompe, eso es lo que empieza a pasar con estos síntomas. Rompen esa definición de arte a tal punto, o sea, en la década del 60 a través de las vanguardias. Pero después van a seguir pasando cosas y se rompe, ya no hay más definición. ¿Por qué? Porque arte puede ser cualquier cosa. Hoy por hoy el arte puede ser cualquier cosa, aunque no cualquier cosa es arte. ¿Por qué? Porque no cualquier cosa está presentada como una obra de arte, en un espacio. Bueno, y particularmente esta obra está, bueno, en relación con la cultura popular brasilera y, bueno, la marginalidad. Entonces, cuando ustedes estudien Junta y ella vaya dando ejemplos, traten de ir viéndolos para que tenga sentido. Cuando ella está hablando si habla de movimiento y ustedes no buscan esta obra y no van a saber de qué está hablando, no va a tener sentido. Entender cómo a partir de acá hay múltiples obras que van a incorporar el movimiento, lo efímero, la acción, etc. Esto tiene que ver con básicamente, bueno, con lo que les decía de que particularmente el arte en América Latina, ¿no? Cómo va a tener que ver, bueno, la influencia de las dictaduras, comprender la importancia de esto, de los contextos políticos y sociales, cómo influyen directamente, porque el artista habla, dialoga con su propio tiempo, no lo representa, no lo copia, ¿ok? Fíjense lo que está haciendo León Ferrari acá. ¿Reconocen esa figura, esa obra la conocen? Bueno, nadie me contestó. Bueno, no importa. Eh, si no la conocen, es una obra muy conocida. León Ferrari es un artista muy reconocido de nuestro país, ya fallecido. Y él simplemente, fíjense que está poniendo lo que sería en realidad un avión de juguete, ¿no? Podríamos pensar, y una imagen de Cristo de santería. Pero sin embargo está jugando con la superposición, eh, simbolizando de alguna manera, miren cómo el arte trabaja de una manera poética, ¿no? Porque está simbolizando la alianza entre el poder militar y la iglesia, en un contexto de dictadura. Él está haciendo una crítica social, esta obra es absolutamente política, súper crítica. Y fíjense que lo hace prácticamente con dos elementos de la vida cotidiana, que en otro contexto pueden tener otros sentidos. Eh, pero bueno, es una obra que está realizada o sea, en América. Mientras tanto, por ejemplo, Joseph Beuys le explicaba, o sea, hace en Europa, están atravesando otro momento, en todo caso, un momento de sanarse de alguna manera de la guerra, ¿no? Y ellos hacen un desarrollo más conceptual, o sea, el arte latinoamericano contemporáneo es conceptual, pero es otro tipo de arte conceptual, más político, si se quiere, más atravesado por sus propias contingencias, como le decía.
por la Revolución Cubana, por las dictaduras. La Revolución Cubana generó una atmósfera de creer en la revolución, de creer en que la revolución era posible, y estos artistas en ese momento creían que podían hacer una revolución a través del arte, que podían realizar una transformación social, que alguien podía ver este tipo de obras y despertar su conciencia, al punto tal de decir, bueno, voy a tomar una postura política a partir de eso. Hoy ya no es tan así lo que se cree respecto al arte, pero en ese momento sí tenía otra carga más poderosa. Eh, bueno, les decía, y este otro artista en Europa, mientras tanto, él explica cuadros, tiene una liebre muerta y la pasea por una galería de arte y le va explicando los cuadros a la liebre muerta, en un poco también haciendo referencia a la incomunicación del arte tradicional con el público y, bueno, el papel del arte en la sociedad, etcétera. Que es muy profundo también, está muy bueno, pero son búsquedas muy diferentes, entonces no podemos decir arte contemporáneo como si fuera todo lo mismo. Por eso tomamos Junta y lo pensamos desde América Latina, nos situamos, ¿ok? Cuando decimos el arte situado, es eso, es tener en cuenta todas estas cuestiones que atraviesan la obra y le dan y sirven al sentido. Acá simplemente lo que dice es, para estudiar, y esto, si no se los pongo yo, ustedes ténganlo en cuenta para todos los textos. Ubíquense, por supuesto que yo no les voy a decir, bueno, bajo la presidencia de quién, pero sí he visto muchísimos errores, cometen normalmente, que traen, ¿no? Del secundario, lamentablemente, de no saber con facilidad la historia argentina. Y a veces decimos dictadura y hacen una mezcla de fechas y de cosas. Todo, yo les puse, más o menos, que son las épocas que vamos a ver en los textos, ¿sí? Para que lo usen para visualizar, aunque sea. Fíjense las fechas, lo que está en rojo es dictadura. Entonces, cuando ustedes estén leyendo los textos y hablen las obras de alguna fecha, fíjense si esa obra en la dictadura de quién estaba o bajo el gobierno de quién. Porque no es lo mismo producir bajo dictadura los temas, los artistas, incluso años después, porque en en el 74 todavía estaban hablando de la dictadura anterior. O sea, y en la década del 80 también estaban hablando de las dictaduras, o sea, pero es importante, bueno, ubicarse, ¿ok? Eh, ¿Es más bueno, importante la fecha que el presidente o no? claro, la fecha, que ustedes se ubiquen en tiempo y forma, porque incluso me ha pasado, no sé, Perón tuvo 3 presidencias. Hacen una mezcla con Perón, bárbaro, lo llevan por un lado, para el otro. Ahora sacamos el texto de Daniela Lucena, así que ese problema ya no va a estar. Pero no necesito que se sepan los presidentes. Por lo menos que entiendan que estén, si están en democracia, si estamos en dictadura, ubíquense en eso. Pónganse, esto imprímanselo y pónganselo en una pared donde estudien. Y úsenlo para todas las materias. Ubíquense en donde están. Digo, les sirvo no para estudiar, para el texto en sí mismo. Es importante saber nada, de qué están hablando. Y además les aseguro que cuando empezamos a conectar elementos, de repente todo tiene más sentido, el estudio tiene más sentido. Estudiar algo totalmente aislado a, bueno, no, a estudiarlo en contexto, ¿no? Yo les había puesto el siluetazo también como otro ejemplo para pensar como ruptura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el siluetazo? ¿Por qué? Porque habla directamente, bueno, con el contexto político, ¿no? Entonces, bueno, les dejo el enlace a la obra, les dejo enlace a otra obra, les dejo preguntas de reflexión. Eh, por supuesto que ustedes también tienen el mail. Yo esto se los habilito. Más allá de las clases, ustedes tienen el mail lo voy a revisar yo y se los voy a contestar yo. Así que cualquier cuestión que surja, que consideren que quieren escribirlo por mail, se puede mandar hasta audios por mail, o sea, no hay problema, sean prácticos, comuníquense, no se queden con las dudas. Si están estudiando y necesitan y tienen que, no sé, se les trabó con alguna cuestión,
tal vez se están trabando en algo que no se les va a tomar o que no, o que es fácil de explicar. No hay problema con eso, ¿ok? Yo les dejo, aparte el PowerPoint está pensado para que tengan materiales para que ustedes con los enlaces puedan ir, puedan buscar más, puedan reflexionar. Les puse algunas preguntas que son para que reflexionen en torno a los textos. No es que son preguntas que yo les voy a preguntar al final. Sobre el final después vamos... Ah, se los mando por mail. Se los mando por mail. En PDF esto. Acá les dejé, bueno, lo de Profe, la autonomía del arte, ¿sí? Tatiana. perdón, estas obras que no estamos analizando en clase, sí las podríamos utilizar para el final oral. Sí, por supuesto. Además, cualquiera de las obras que menciona Junta pueden tomar. Las que están acá, las que menciona Junta. Sí, sí. Siéntanse en la libertad. Incluso si eligen alguna y la empiezan a analizar y tienen duda, quieren preguntar algo, lo hacen. Esto está pensado para ustedes, para que les sirva como modelo para seguir estudiando solos, ¿ok? Y les puse algunas referencias que hace Junta respecto a la obra de Antonio Berni, cómo incorpora los materiales, esto que venimos hablando de la autonomía del arte, que es un poco difícil de entender, pero que tiene que ver con esto, ¿ok? Si ustedes entienden esto que les estoy diciendo de esta manera sencilla, bueno, van a estar entendiendo Junta, ¿ok? Y además, no estamos, vuelvo a decir lo que dije antes, no estamos como en la cursada que uno va, tiene que leer el texto y va al trabajo práctico. No, acá vamos a ver los temas y van a ver que le vamos a encontrar conexión entre los textos, algunas cosas, y en la totalidad de leer todo van a encontrar mayor explicación, van a entender, no es que van a entender Junta solo leyendo Junta, van a entender Junta leyendo toda la materia, ¿ok? Bueno. Acá les dejé otra del fin de la autonomía del arte. También un ejemplo que la idea tampoco es desarrollarlo en profundidad porque estas obras que ustedes también luego van a analizar en mayor profundidad en estética, por ejemplo. Pero de todas formas, acá la idea es que entiendan cómo, por ejemplo, Tucumán Arde es no es una obra de arte tradicional. ¿Por qué? Porque no es una pintura, no es una instalación, no es una escultura, son acciones de repente que realizan artistas y sociólogos, ¿sí? No busca ser contemplada, sino que intenta intervenir la realidad. Es esto que yo les decía, que este espíritu revolucionario que tenían los artistas en ese momento y lo que querían es que la gente al ver esta obra, por ejemplo, no se expuso en una galería, se expuso en una unidad básica, en un lugar político, se expuso en otros lugares. Querían que la gente salga a hacer la revolución inspirados o motivados o interpelados por este tipo de obras, diciendo, no, esto es injusto, hay que salir a la calle. Estaban buscando eso, ¿no? Entonces eran obras provocativas. Reemplaza la experiencia estética por la acción política, ¿sí? Se está buscando la acción política. Entonces, el fin de la autonomía del arte, que es lo que va a pasar con estas obras, tiene que ver con eso, ¿no? Con que la obra de arte ya no se va a limitar al propio mundo del arte, sino que se va a abrir al mundo, a la realidad social, a la realidad política y a la realidad que los artistas están viviendo. Por eso no podemos decir que el arte contemporáneo es igual en todas partes. Si estudiamos de alguna manera el arte contemporáneo, más que nada con un perfil latinoamericano, ¿ok? Y por qué no también argentino, porque nos centramos bastante incluso en obras argentinas. Por eso es importante entender un poco, bueno, todas las cosas que están pasando. Eso lo hace difícil de entender. Pero cuando uno se abre a la idea de que pasan todo este montón de cosas, bueno, les va a quedar una idea, ¿ok? No tienen que reproducir el libro ni saberse 1000 ejemplos. En tanto ustedes lean y tomen algunos ejemplos que consideren que sirven para explicar esto, como preparar una clase, ¿no? Uno hace lo mismo. Eh, bueno, ya vamos cortando. Las bienales, que hoy se las mencioné, va a ser algo fundamental también, porque
van a empezar a sucederse en todo el mundo estos eventos internacionales que van a promover el arte contemporáneo. El arte contemporáneo se promueve a través de estos espacios que tiene que ver tanto con la globalización como con el desarrollo de la tecnología, la posibilidad de que la gente pueda viajar más, pueda enviar obra, pueda conectarse, ¿no? El mundo interconectado generó también el arte contemporáneo. Y bueno, y por último, la tecnología, que es esto que les estoy diciendo, que permite de alguna manera eh, la globalización. Y esto, bueno, la crítica a las instituciones la vamos a ver en la unidad 3, también lo vamos a desarrollar en otros textos. Bueno, básicamente, vieron que yo no dije un montón de cosas. No les expliqué algunas cuestiones que son centrales para que ustedes puedan leer el texto, lo puedan entender. Y si quedan dudas, por supuesto, las vemos, me las mandan, lo que sea. Pero no quiero que se compliquen ni que piensen que Junta es un cuco. Yo les voy a pasar esto, lo van a poder hacer, busquen obra, tomen obra del PowerPoint, pero estudien con obra, porque si no, no va a tener sentido, ¿ok? El estudio. Y sobre todo porque a nosotros nos gusta, a mí me gusta, porque me parece necesario, porque ustedes son productores, o sea, hay que manejarnos con el lenguaje de las obras. Estudien con obras, vean obra y si tienen dudas me escriben, ¿ok? Bueno, lo dejamos ya por hoy, que ya nos estamos pasando. Ay, no tome lista. Vamos a hacer una cosa. En el chat, no me ponen presente, por favor, y yo rescato el. Si me ponen presente, total, todos tienen su nombre. Yo después paso. Gracias, gracias, gracias. Bueno, espero haber sido clara, espero haberlos, bueno, con esta clase tan breve, ayudarlos, podría estar horas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Te hago una consulta. Dime. Con todo esto que estuvimos hablando, capaz que me surgieron más dudas. Yo estuve leyendo el texto de la unidad uno y todo, el de Junta y el de Qué bueno Ricardo igual Piglia, que tenés más dudas. Eso es algo bueno. Sí. pero, a ver, no sé si no hay pregunta boluda, pero si yo ahora hago una pintura o hago una pintura, no sé, de retratar algo, representar, ¿sí? Eh, no importa si es con acrílico, No óleo, importa. Sí. bueno, que usa material, no sé, un bastidor común y Sí, corriente con lencillo, tradicionales, digamos. exacto. Eso implica que está en el arte contemporáneo porque se crea hoy, no sé, 11 de febrero de 2025 o Sí, no porque es. vos, sí, porque vos ya estás atravesado por otras cuestiones más allá de la propia materialidad de la obra. Porque habría Mm, que ver, bueno, qué tipo de obras es. Vamos a ver, si querés, claro. yo podría traer, porque esto es muy buena tu pregunta en realidad, más que. eh, Gracias, Bárbara. Eh, Es muy pertinente porque en realidad ya los temas pertenecen al mundo contemporáneo, donde la podés llegar a presentar ya forma parte del mundo contemporáneo. Digo, hay el sentido de la obra, incluso lo que vos vas, bueno, a generar con esa obra, porque también podés generar experiencia, ¿no? Yo tengo que interpretar tu obra, bueno, y ahí sí se va a dar la contemporaneidad, ¿no? Pero bueno, me hace pensar para traer otro tipo de ejemplos también y bueno, ver qué pasa, ¿ok? Pero me encanta, o sea, me encanta que tengas más preguntas porque significa que se te movilizaron un montón de cosas y yo sé que eso tal vez te preocupa, pero te puedo asegurar que para estudiar es Sí. buenísimo. Anotate No, las está bueno. preguntas porque esta A mí pregunta me es pasó, genial, porque dijiste, no, para un con esto de momento. las fotos, me pasó cada tanto, capaz que una vez al mes, cada 2 veces, o cada 2 meses me tomo el trabajo, me voy a algún museo en Capital, más aprovechando que con el alumno regular podés entrar, capaz que sale 1.000 pesos, 2.000 pesos, Sí, 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 la vi sí. hoy. Aprovechen Entonces porque podés aparte con ver de certificado todo. de alumno, sí, incluso también pueden ir al Museo Nacional de Bellas Artes o bueno, lugares que son gratuitos, ¿ok? Bueno, yo creo que este enlace sirve para el jueves, no, creo no.
Sirve para el jueves, así que nos vamos a manejar con el mismo. Cuando terminemos las cursadas, los voy a subir a YouTube y les comparto el enlace para que tengan el video también, para que les sirva para estudiar. Luego, cuando terminemos todo, así se los envío a los que finalizan la cursada. El material también es para ustedes, así que también se los voy a compartir. Y bueno, ha sido un placer, ¿qué voy a decirles? Nos vemos el jueves. Cualquier duda me escriben y nada, seguimos. Recuerden que el jueves vemos la unidad 2, ¿ok? Bueno, Dale, listo, gracias, nos profe. vemos. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta el jueves. Gracias por el respeto, gracias.